La Copa América es la competencia de naciones de mayor importancia y relevancia en el continente americano. Un torneo que existe desde 1916 y que ha tenido una cantidad de selecciones que han participado en el mismo. En el vídeo del día de hoy, vamos a inaugurar una sección al canal, en la cual vamos a ver el historial de tu selección ante Perú en Copas América. Próximamente veremos continuación de esta sección con otras selecciones. Sin nada más que decir, comencemos con el vídeo. Comenzamos con la selección de Argentina. Cuadro el cual tiene una paternidad bastante marcada sobre los peruanos en Copas América, siendo un balance de 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Teniendo un saldo más que positivo para la selección albiceleste. La primera vez que se enfrentaron fue en Perú 1927 con un marcador de 5-1 a favor de Argentina. No hay mucho que mencionar más que las pocas victorias que consiguió Perú, con marcadores de 2-1 en Perú 1957, otro 2-1 en Bolivia 1963 y nuevamente un triunfo de 2-1 en Bolivia 1997. La última vez que se enfrentaron en Copa América, fue con un marcador de 4-0 a favor del cuadro albiceleste, en Venezuela 2007. Con Brasil la cosa no cambia mucho, solo que el número de partidos jugados es mayor, y la paternidad también. Teniendo un balance de 15 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Su primer enfrentamiento fue en Argentina 1937, con un resultado a favor de la Canariña de 3-2. Su partido más importante fue en la final de su misma Copa en la edición del 2019. Un partido reciente en el cual ganó la selección brasileña con un resultado de 3-1. Y su último partido, fue en la edición siguiente en la etapa de semifinales con un marcador de 1-0, también a favor de Brasil. Seguimos con la selección de Bolivia, que a diferencia de las dos anteriores, está más allá de tener alguna paternidad sobre los peruanos, es todo lo contrario, teniendo Perú una paternidad más que marcada sobre los bolivianos. Con un balance de 3 victorias, 4 empates y 9 derrotas. Su primer partido en Copas América, fue en la edición de Perú 1927, con un resultado 3-2 a favor de la selección peruana. Su partido más importante fue en la Copa América de Chile 2015, en la fase de cuartos de final, en el cual terminaría ganando Perú con un marcador de 3-1. Y su último encuentro fue en la edición de Brasil 2019, en el Grupo A, con un marcador de 3-1, también a favor para el cuadro peruano. Siguiendo con la selección de Chile, vemos que aunque esta última gana en el balance, su diferencia a favor es apenas de un partido, por lo que hablamos de un historial parejo. Con 8 victorias, 6 empates y 7 derrotas. Su primer encuentro fue en la edición de Perú 1935, con un marcador de 1-0 a favor del cuadro anfitrión. Si hablamos de partidos importantes, podemos mencionar a 4 de ellos los cuales se jugaron en la etapa de semifinales. Siendo estos: un 2-1 a favor de Chile en el partido de ida y un empate sin goles en el duelo de vuelta, en la edición de 1979, una victoria de 2-1 en favor de La Roja en la edición 2015, y un resultado de 3-0 a favor del cuadro peruano en Brasil 2019. Su último enfrentamiento, fue aquel partido anteriormente mencionado. Con Colombia es casi lo mismo que con el caso de Bolivia, habiendo una superioridad marcada a favor del combinado peruano. Con un balance de 3 victorias, 7 empates y 8 derrotas. Su primer encuentro fue en la edición de Ecuador 1947, con un resultado de 5-1 a favor de Perú. Su partido más importante fue en la última edición del año pasado, en el duelo por el tercer lugar en el cual terminaría ganando la selección colombiana con un marcador de 3-2. Y su último enfrentamiento fue el que acabo de mencionar. Con Ecuador vemos otra paternidad más que notable, habiendo un balance de 1 victoria, 4 empates y 8 derrotas. Su primer duelo fue en la edición de Perú 1939, con un resultado de 5-2 a favor del anfitrión. En el aspecto de partidos relevantes no hay mucho que destacar, más allá de la única victoria del cuadro ecuatoriano, con un resultado de 2-1 en la edición de Paraguay 1995.
Y su último encuentro fue en la edición del año pasado con un empate de 2-2. Siguiendo con Paraguay, vemos a otro equipo padre de la selección peruana, con un balance de 7 victorias, 7 empates y 3 derrotas. Su primer partido fue en la edición de Argentina 1929, con un marcador de 5-0 de los guaraní. Su encuentro más importante fue el duelo por el tercer puesto en la edición de Chile 2015, con un resultado de 2-0 a favor del cuadro peruano. Y su último enfrentamiento fue en la edición de Brasil 2021, en la etapa de cuartos de final con un empate de 3-3, que se definió en la tanda con la victoria de Perú. Seguimos con otro equipo padre de los peruanos, como es la selección de Uruguay, la cual tiene un balance de 12 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Su primer enfrentamiento fue en la edición de Perú 1927, en donde el cuadro charrúe ganó por un contundente 4-0. Sus partidos más importantes fueron en las ediciones de 1983 y en Argentina 2011. En la primera empatarían sin goles en el partido de ida, mientras que en el de vuelta Uruguay ganaría 1-0, y en el segundo volvería de ganar el seleccionado uruguayo con un marcador de 2-0. En su último encuentro, Perú ganaría en la tanda de penales, tras haber empatado en la etapa de cuartos de final, en la edición de Brasil 2019. Con Venezuela vemos un registro más que reducido, con apenas 9 partidos, y con un balance de una victoria, 2 empates y 6 derrotas. Su primer encuentro fue en la edición de Brasil 1989, con un empate de un gol por equipo. Su partido más importante fue en la edición de Argentina 2011, en el duelo por el tercer puesto que quedó con un resultado de 4-1, a favor de los peruanos. Y su último enfrentamiento fue en la edición del año pasado, en la fase de grupos, con un resultado de 1-0 a favor de Perú. Con México también hablamos de un historial bastante corto, con un balance de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Algo más que parejo. Su primer enfrentamiento fue en tiempos bastante recientes, en la edición de Ecuador 1993 en la etapa de cuartos de final, con un marcador de 4-2 a favor del combinado azteca. Su partido más importante fue en la edición de Bolivia 1997, en el duelo por el tercer puesto con un resultado de 1-0 a favor de México. Y su último encuentro fue en la edición de Argentina 2011 en fase de grupos, con una victoria de 1-0 a favor de Perú. Con Haití y Japón seré breve. Solo se enfrentó en una ocasión con ambos, y a ambas selecciones les ganó. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si este contenido fue de su agrado, los invito a que le den like a este vídeo y a que se suscriban, para así llegar a más gente. Sin nada más que decir, yo soy Benja y hasta la próxima.